Bueno, buenos días. Muchas gracias por conectarse a esta videoconferencia de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Continuaremos compartiendo buenas prácticas en tendencias educativas en el marco del ciclo Universidad Innovadora. Este es el tercer encuentro del ciclo 2020 y hoy nos acompaña en calidad de facilitadora Karen Infantas, PhD, consultora en transformación digital e innovación. A Karen tuvimos oportunidad de contarla como facilitadora de un taller en este mismo espacio hace unos años y la conocimos a través de nuestros colegas y amigos de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Nos entusiasmó mucho con su participación en esa oportunidad y nos pareció interesante invitarla nuevamente a formar parte de este ciclo de buenas prácticas en tendencias educativas. Felizmente Karen aceptó y hoy va a compartirnos el tema la gestión del conocimiento a nivel universitario. También quiero presentarles a quien me va a acompañar en calidad de moderadora, es la licenciada Claudia Santiago, coordinadora académica de la Universidad de Belgrano, quien nos va a compartir seguidamente el currículum vitae de nuestra expositora. Antes de habilitar el micrófono a la moderadora, déjeme decirle que luego de la presentación de la doctora Infantas, habrá tiempo para formularle preguntas y pueden hacer uso del chat en todo momento. Claudia, si gustas, por favor, socializar el currículum de la doctora Karen Infantas. Como no, Estela, buenos días a todos, bienvenidos a la videoconferencia. Le damos especialmente la bienvenida a Karen Infantas. Les puedo comentar que nuestra disertante del día de hoy es vicepresidenta de la Cámara Boliviana de Tecnología de la Información de la República de Bolivia. Pero además es docente, exalumna y consultora en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, donde se formó en temas varios, entre ellos liderazgo. También contamos con una disertante que es muy emprendedora, ya que además de consultora es fundadora de diversos organismos vinculados al tema de la comunicación y la tecnología. Entre ellos podemos mencionar la institución Genera Center, el Centro de Innovación, siendo además presidenta de FULIEB de Santa Cruz de la Sierra y Genera Know, también de la localidad. Bueno, así que tenemos el gusto de compartir con Karen la disertación que nos va a presentar. Muchísimas gracias. Le doy el audio a Karen. Muchas gracias por la oportunidad. En Bolivia estamos en el Día de la Madre, así que vamos a felicitar y bueno, desear que también toda Latinoamérica se esté cuidando con este tema del COVID, que nos ha golpeado bastante fuerte. Voy a hablar y me confirman cuánto tiempo tengo para que podamos, cualquier cosa me detienen porque a veces me entusiasmo y el horario se me va. Entonces, en primera instancia les preguntaré a los que están en la sesión, donde hay gente que conozco que es súper especialista también, ¿qué entienden por gestión del conocimiento? Entonces, si pueden en el chat escribir brevemente qué entienden por gestión del conocimiento. Si lo han escuchado el término, también, si lo manejan un poco para que veamos eso. Bosco Bonilla nos está escribiendo, Enrique Ruiz también, y bueno, vamos a ver, creo que se desanimaron o yo no los estoy mirando. Bien, vamos a esperar un poquito a ver, por ahí alguien se anima a escribir. Esto lo digo porque a veces en empresas estoy dando el tema y ahí nos dice Enrique Ruiz que tiene que ver con la distribución de los saberes entre los actores que hacen uso de él, es transferir conocimiento. Esto es bien importante porque a veces hay un congreso que me encanta, que es el Congreso SICI, el Congreso
Interamericano de Conocimiento e Innovación del COLAM, y con él en muchos entornos hemos estado en muchos eventos, y cuando eso lo transfiero a las empresas y a las organizaciones, a veces no se entiende muy bien porque es un concepto abstracto. Entonces, esto vamos a ir tratando de trabajarlo en lo que voy a hablar. Estos son los puntos que voy a incluir y siéntanse en la libertad de escribir lo que ustedes consideren. Mi tesis doctoral la realicé en temas de un sistema de gestión del conocimiento, y ahora la adaptación, gracias a trabajos que he hecho con algunas organizaciones y empresas ya, me permite de alguna manera proponerlo por este nuevo encargo social que se le pide a la universidad. Hemos analizado en la red DUIS, que es del CITEP y del COLAM, que es un proyecto del COLAM, es que la escasa vinculación entre la universidad a veces y la empresa. Y eso que no hemos terminado la triple hélice y de repente nos piden hablar de la cuádruple hélice, donde como genera, ¿no?, como asociación de innovadores, que somos sociedad civil, queremos que nos incluyan en el sector del conocimiento. Y aquí vamos a hablar de un cambio en el hablar la academia con proveedores de conocimiento, con el servicio del conocimiento. Y aquí en inglés van a escuchar lo que es los KIES, ¿no?, que son Knowledge Intensive Enterprise Services, que son empresas que son intensivas del uso del conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista voy a tratar de hablar lo que estoy tratando de proponer y lo que quisiera que lo hiciéramos a través de la red, hablar de las universidades no solo como academia, no solo como publicadoras, no solo como indizadoras, sino realmente como proveedores de conocimiento en esta hélice sistémica que incluye asociaciones y cámaras, y que en el futuro hay un tema que siempre lo debato, considerando que hay un conocimiento para el desarrollo como un bien público global, el cual la universidad es la más llamada a cubrir esas brechas entre el conocimiento privado y el conocimiento que es abierto, porque nosotros trabajamos en innovación abierta, pero también los diversos actores, ya nos ha pasado por experiencia, donde uno comparte abiertamente en mi centro de innovación, pero los actores empresariales agarran ese conocimiento abierto y lo monetizan. Y no ven el considerar un conocimiento abierto para que se siga creciendo ese conocimiento. En esa perspectiva es lo que voy a hablar ahora, para de alguna manera ver que ese conocimiento que tiene la universidad no solo se quede en las aulas, sino que vaya a resolver estos problemas. Entonces vamos a empezar por algunas definiciones para los que no manejan el tema de gestión del conocimiento. La diferencia entre dato, información, conocimiento y sabiduría. Lo ven en muchos autores. Yo sigo a Nonake Takeuchi, Davenport Prusak, y en esto creo que hay tres otros autores que me interesan mucho, que es Peter Senge con la organización que aprende. Me interesa la teoría U de BJ Fogg, la teoría U del MIT, y lo que es el Captology, o lo que es el análisis del Beaver Design de BJ Fogg. Entonces, cuando hablamos en este concepto, mezclando, combinando con estos conceptos, me van a tratar de seguir en algunos cambios. El dato es aquel que está en una computadora, está almacenado, está de alguna manera. Entonces, en nuestras empresas, en nuestras universidades, hay muchos datos. Datos de nuestros empleados, datos de los universitarios, datos de las investigaciones. Pero durante la época de la sociedad de la información, todos decían, pero si eso ya hay, pero estaba en Google, o buscamos en Google. Entonces la información es ese dato, pero que está en un formato, está en un lugar y está en una manera que sea útil para alguien. Si está almacenado en nuestra computadora o en los centros de base de datos, no vamos a lograr nada. Entonces ahí estábamos hablando mucho de la información. Sin embargo, generalmente en nuestros países, en el caso de Bolivia, la información era dada para el nivel operativo. O sea, que significaba grandes datos de información, pero para los operadores. Y la parte ejecutiva, los que toman las decisiones, los planes estratégicos, no tenían una información adecuada. Y ahí apareció el Business Intelligence, todo lo que es los dashboards.
El siguiente nivel, que es lo que queremos apuntar ahora, el conocimiento está contenido en una plataforma o en un lugar que es sabido dónde está. Y ese conocimiento está organizado. Adicionalmente, aquí el conocimiento que van a escuchar algunos está entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Pero también quiero nombrarles que a veces la academia no considera el llamado conocimiento vulgar, lo que también puede llevarle a un problema, porque después el conocimiento vulgar, cuando ya es demostrado, puede haber sido perdido en el tiempo. Y ahí hay varios autores que hablan de la capitalización de experiencias, que es lo que más tienen nuestros países latinoamericanos, muchas experiencias. Y que en vez de sacar de la teoría el resultado práctico, de la práctica se podría generar teorías, como el caso de la teoría fundamentada, que proponen algunas personas, la capitalización de experiencias, etc. Ahora, cuando hablamos de conocimiento, hablamos de la información o el dato que está contenido en un cerebro humano, y ahora con la robótica y la inteligencia artificial tenemos que hablar de agentes. Y realmente aquí yo creo que hay una gran oportunidad para Latinoamérica, porque a veces no tenemos expertos o están diseminados, pero sí podríamos tener agentes que de alguna manera capitalicen esos saberes individuales para lograr un potenciamiento, y además que el conocimiento, no importa dónde esté, ahora con este nuevo espacio virtual que te da Internet, lo podemos tener. Entonces, eso es muy importante porque hay mucha gente que está dispuesta a compartir, y aquí vienen conceptos como economía colaborativa, economía naranja, que están trabajando en este tema de hablar de expertos que están dispuestos a compartir por un ganar-ganar. En el otro punto, y ahí más alto, está la sabiduría, que yo diría, y algunos autores relacionan con el uso adecuado del conocimiento en pro de algo, que es el nivel que yo considero que las universidades tienen mucho que aportar, el lograr el ser ese broker de conocimiento entre la universidad, la empresa, entre la sociedad, la empresa, entre los ciudadanos en una ciudad inteligente. Por otro lado, otro tema que les tengo que indicar es, obviamente las publicaciones pertenecen al conocimiento explícito, que es identificado, que es claro, que puede ser codificado y que están en los manuales de procedimientos, pueden estar de alguna manera determinados en algunos archivos, lugares y demás. Pero nuestras universidades tienen mucho conocimiento tácito y tácito social. ¿Qué significa? A veces no publicamos, no estamos en las revistas indizadas, no tenemos a lo mejor propiedad intelectual, que ahí quiero también llamar a la reflexión, porque hay muchas universidades que se han preocupado por los índices y no de llevar ese conocimiento hacia la sociedad. Y esto es muy importante, porque en las universidades tenemos gente muy especializada que a veces nadie las conoce y no hemos trabajado. Y ahí Guillermo Salazar nos dice cómo trabajan las oficinas de transferencia de tecnología. Exacto. Desde las universidades. Nosotros en la UPSA tenemos la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, Departamental Santa Cruz, y yo les digo que los currículums de las personas que existen en esa academia son de alto nivel. Espero que mis compañeros me escuchen, pero a veces no tenemos agentes de conocimiento ni promotores de conocimiento, y no hemos llegado a terminar de generar el conocimiento explícito. Pero aquí hablan, en esta época de pandemia, esto es muy importante, y ahí hay muchas iniciativas como las que está teniendo Panamá, por ejemplo, con articuladores de estas oportunidades y de estas necesidades de las empresas. Y por el otro lado, aquí, en la academia, también aquí el doctor Gastón Mejía está generando un proceso de generar ese espacio para hablar con la ciudadanía y desde la academia apoyar. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque con los videos como estos, o con espacios como webinars, o como espacios como microcápsulas, tenemos la posibilidad del ingente conocimiento tácito, individual o colectivo que hay en las universidades, es de alguna manera volverlo explícito. Y ya entraría en el Big Data, y ahí algunos que han escuchado, o sea, ya hablaríamos de la folsonomía y serían capaces de ser indizados. Alguien me dirá, pero ese no es un conocimiento válido o en general estructurado.
Sin embargo, por ejemplo, hay personas como BJ Fogg, que él dice que ya no quiere escribir publicaciones, que quiere hacer más videos, porque aparecen los vlogs o los videologs, como una forma de hacer explícito el conocimiento tácito. Esto que les estoy indicando, por otro lado, también aquí ya antes nos había dicho, nos habían comentado, y es qué es la gestión del conocimiento, es la forma en que decidimos organizar, entregar y evaluar el aprendizaje de conocimientos. Eso nos dijo Bosco Bonilla, aquí en el chat, ¿no? Que pueden leer. Y entonces es un proceso que ayuda a las organizaciones a identificar, seleccionar, organizar, diseminar. Entonces, ¿yo por qué lo llevo esto a las universidades? Y vuelvo a indicar, deténganme cuando ustedes quieran, porque es parte del rol, el encargo social. Juanito Martínez, exministro de Educación, un amigo personal también de aquí de Bolivia, siempre habla de ese encargo social. El eliminar las tesis de vitrina, eliminar que tengamos muy buenos papers. En una reunión que tuve la oportunidad de estar en Panamá, que me invitaron, en Chiriquí, gracias a la Universidad de Tecnología de Panamá y a un amigo, Vladimir Villarreal, hablamos en un auditorio de 300 personas que nos escuchaban, y yo ahí hice un pequeño experimento. Le dije, uno súper currículum, el mío era chiquitito, y le dije, ¿alguien se acuerda quién habló antes? ¿Cuál es el nombre de la persona que habló antes? 300 personas y solo 3 se acordaban. Y yo les decía, eso es lo que está pasando. Hablas en grandes auditorios, pero ni recuerdas a la persona con la que hablaste. Y obviamente tampoco se acordaron de qué es lo que decían. Entonces, en este gran espacio público, las universidades están hablando auditorios de 300 cuando podrían hablar a públicos de millones, que podrían volver a revisar el conocimiento si estuviera identificado. Y alguien me dice, pero estoy en Google. En Google hay N cantidad de información. Y N cantidad de información, en un momento que ahora lo primordial es la inmediatez. ¿Dónde vas a encontrar lo que necesita una empresa cuando el COVID llegó de pronto y necesitamos saber cuáles eran los medicamentos que funcionaban? Entonces, esto es muy importante, es un rol que debe hacerse. Hay una memoria, ya no de una organización, sino de una ciudad, de un ecosistema, que debe ser mantenida, y eso está en base a los ODS. Y aquí, si está José Lorenzo, me lo va a indicar, y lo vuelvo a poner en tapete, que deberíamos tener el conocimiento de los ODS clasificados, identificados por ciudades, de tal manera que esto lo pueda de manera de democratizar. Ahí me estaban comentando, excelente tema. La creación debe ser democrática, y las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de la diseminación de ese conocimiento. Y ahí, bueno, algunas preguntas vamos a ir hablando, pero esto es muy importante que se entienda en el contexto que voy a hablar. Aquí lo que estamos diciendo, que la gestión del conocimiento es de manera resolutiva, y aquí lo dice Ackerman, Spell y Rappling, la manera de la obtención del conocimiento necesario por las personas adecuadas en el tiempo y forma y lugar adecuados. El tema ahora en las empresas no es tener ingente cantidad, sino la rapidez con que pueden llegar a esa información y lograr de algo abstracto tener algo tangible que poder llevar. Les damos super cursos de competencias habilitadas, y de repente van a ver que las personas nos piden cursos de WhatsApp Business. Y uno dirá, pero ¿cómo no lo van a entender? Es que necesitan hacerlo rápido, porque necesitan vender en ese momento, y rápidamente quieren aprender y hacerlo individual. Ya no va a haber ese tema de hablar de grandes consultoras solamente que tienen la hegemonía. Aquí nuestros estudiantes tienen la oportunidad para trabajar. Aquí, y lo pueden encontrar en internet, hablan de estos 3 elementos. La importancia de la cultura en las universidades, que siempre lo van a nombrar. Para capturar y difundir el conocimiento están las personas, los procesos y la tecnología de tercer lugar. En primer lugar están las personas. ¿Y quién más que la universidad para tener más capital humano? El capital estructural que está en la tecnología y las herramientas es parte de eso, pero hemos visto N plataformas de personas y de universidades que son espectaculares, unas redes sociales impresionantes, pero poca publicación. Entonces, si no animamos a publicar información, a artículos
que se consideren que esto es, en Latinoamérica tenemos esa idea que esto es algo romántico y no que es un negocio, y entonces como no es un negocio, y como yo hablo siempre de negocios inclusivos, como no es una posibilidad, entonces resulta que no vamos a generar más, porque es como algo que te nace o es algo romántico, y entonces investigadores frustrados como yo, porque en mi país no cubren, digamos, las expectativas para un investigador de dedicación completa, tenemos que hacer nuestras propias empresas para poder desarrollar este ánimo de seguir trabajando. Oriana nos dice sí, de acuerdo. Y aquí está el tercero, que también el capital estructural, los procesos. O sea, muchas cosas, sabemos investigación científica, nos han dado 20,000 cursos, la academia siempre nos da, pero no tenemos gestores de la investigación. No hay en algunas universidades personas dedicadas a encontrar los organismos internacionales que permitan sacar ese conocimiento explícito realmente al mercado del conocimiento. Entonces eso va a imposibilitar, y hemos visto muchas iniciativas, que esto se vuelva realmente un proyecto. Entonces aquí les presento mi tesis doctoral solo en algunas partes, en el tema de cómo se pretendía trabajar esto desde un punto de vista de la investigación y la producción intelectual. Ahora ya hablando de innovación, que es lo que voy a analizar, son 3 elementos, ¿no? La organización, la tecnología y la estrategia, y en una estrecha interrelación entre la sociedad, la comunidad científica y la cultura empresarial. Entonces, y todo esto que está trabajando gracias a la teoría U del MIT, hablando de, ya no hablar de ecosistemas, microempresas, mi universidad, sino hablar de un ecosistema por lo menos por ciudad, que de alguna manera permita la innovación abierta porque permite el reciclaje de conocimiento. Y ese reciclaje al conocimiento es volver otra vez a la concepción de que debemos de alguna manera definir una estrategia de tal manera que tengamos estos elementos. Si ustedes lo reconocen, esto es un tablero de comandos que lo hemos adaptado a esta dimensión estrategia, donde yo tengo que hablar de los beneficiarios de la educación, los clientes internos y externos. Debe haber una rentabilidad, y en el caso de GeneraKnow, nosotros, por ejemplo, trabajamos como asociación inclusive con el trueque de conocimiento. Significa que yo te doy horas y tú me das horas, y nos pagamos de acuerdo a las jerarquías. Inclusive los que tienen mayor rendimiento tienen un precio mayor por hora que los que tienen, digamos, están empezando. Y generamos procesos internos debido al aprendizaje y el conocimiento. Esto obviamente tiene que manejarse primero en un equipo de gestión de conocimiento en la universidad, que es lo que proponemos. También puede ser un equipo creativo que empiece a hablar de cómo ir aglutinando, identificando el conocimiento valioso para la empresa, generar una comunidad de práctica para ir verificando que con indicadores si estamos logrando apropiar el conocimiento y demás. Y obviamente esto vaya avanzando hasta lograr que la comunidad educativa esté realmente en una universidad que aprende, y en nuestra postura que esté en un ecosistema que aprende. No solo una universidad, sino conectadas de alguna manera para que haya reciclaje de conocimiento por lo menos por ciudades. Esto es en cualquier grupo de conocimiento o lo que están, estas son las etapas del conocimiento, ¿no? Identificación hasta creación. Lo que he hecho ahora es unir lo tradicional de conocimiento con el conocimiento y la innovación, para tratar de que en la universidad se encuentre el conocimiento vital, porque va a depender de la visión, misión, de los objetivos estratégicos, de los lineamientos de las universidades, y determinar cómo lo adquirimos, ¿no? Y aquí viene un concepto que me ha costado mucho que lo entiendan. En la universidad, cuando tiene conocimiento tácito, es un pasivo de la universidad. En el momento que ese conocimiento se sabe, como en documentos, sistemas, o ya identificada a las personas que tienen un conocimiento valioso, entonces se convierte de pasivo, y aquí le dejo un puntito porque puede haber otras cosas, se convierte de un pasivo a un activo. Y ese activo va a formar parte del capital humano cuando yo tengo valores intangibles como el aprendizaje y la actitud, el conocimiento estructural, valores intangibles
como la comunicación o las plataformas o la tecnología que yo utilizo, o relacional cuando yo, y aquí para mí lo he puesto, a lo mejor es un faltante, pero es realmente que la empresa empiece a hablar con los empresarios, con los emprendedores, con las sociedades civiles, con las ONGs, de una manera que sea abierta, no sesgada a mi universidad. Creo que muchas universidades estamos haciendo esfuerzos aislados, pero no estamos uniendo ese esfuerzo, ¿no? Inclusive aquí en Bolivia hemos impulsado el ecosistema y tratamos de que todos nos conectamos, pero aparecen cada vez más actores, pero de alguna manera vemos que las universidades no se conectan entre sí, cuando al conectarse podrían generar realmente un boom, realmente una posibilidad inmensa de generar desarrollo para por lo menos la ciudad en la que se encuentran. Cuando identificamos, aquí lo voy a dejar las diapositivas, no lo voy a basar mucho, pero mucho de lo que estamos trabajando está basado en la vigilancia tecnológica, en la inteligencia competitiva. Algunas universidades dicen que queremos publicar y piensan obviamente en lo que tienen en su dentro de su universidad, pero yo les insisto en que primero y los que manejan gestión de la innovación y gestión de la investigación saben que primero hay que conectar con el organismo financiador, sobre todo en países como los nuestros que no tienen grandes volúmenes o están investigando cosas que realmente el mercado no necesita en este momento. Nadie está diciendo de quitar la investigación tradicional. Lo que estamos diciendo es que volvamos a mirar las necesidades básicas de los emprendedores, de los empresarios, de los que estamos trabajando, de las ONG, de la sociedad civil, para ver, en base a tendencias, qué podría ser interesante de seguir a través de observatorios, seminarios, eventos como lo que estamos haciendo y una real y honesta interacción con el ecosistema de tu ciudad, ¿no? Hay ahí algunas ideas de cómo una universidad puede identificar el conocimiento que le falta. O sea, ya cuando tiene pasivo y quiere volverlo activo el conocimiento, tiene que identificar qué es lo que le falta, qué es lo que tiene, y ahí aparecen los mapas del conocimiento, la matriz del conocimiento, y ahí empieza a hablar el área de recursos humanos, el área de gestión. Ahí Guillermo nos está dando un video de YouTube, a ver que lo vamos a conversar una vez que habilitemos, y ahí lograr eso para realmente adquirir el conocimiento. Adquirir el conocimiento a través de los planes de capacitación de la universidad. Aquí capaz que ustedes no lo entienden porque muchas universidades de otros países, las personas que están dentro de la universidad son tiempo completo, yo soy temporario y realmente si a alguien le debo mi formación, agradezco obviamente a la USA que me dio mi ingeniería de sistemas, pero les puedo decir que realmente mucho de lo que yo he aprendido me lo he pagado yo, y lo he pagado gracias a mi esfuerzo de la empresa privada, ¿no? O sea, y gracias a compañeros de la empresa privada que deciden de alguna manera apoyarnos a que generemos estos nuevos conocimientos. Entonces, la adquisición es muy importante y aquí yo quiero relevar siempre a las universidades, por lo menos en el caso de las que he trabajado, Universidad de Chile. Me acuerdo muy bien en un congreso que fui, cuando veo a un equipo grandísimo y ese equipo era dispersado entre varios lugares. El gobierno de Chile le pagaba a los académicos asistir a varios grupos en un congreso que fue en Brasil, Fortaleza, y ellos tenían la obligación de que cuando regresen a Chile tenían que dar la capacitación. Entonces, creo que ese es un elemento fundamental de cómo democratizar realmente el conocimiento, porque obviamente cuando trabajamos con la empresa privada yo tengo acuerdos de confidencialidad y yo sé que ni siquiera puedo nombrar las empresas con las que trabajo. Obviamente el conocimiento tenemos un acuerdo con las personas que me contratan, que puedo manejarlo, pero es muy importante que los expertos, por ejemplo, dentro de la misma universidad, de alguna manera puedan migrar el conocimiento tácito o explícito a las nuevas generaciones. Ahí hay preguntas que sí es difícil. ¿Cómo se almacena el conocimiento y cómo se lo encuentran? Las plataformas, obviamente. Ahí pueden usar SharePoint,
pueden usar el Moodle mismo. Yo lo utilizaba el mismo Moodle para manejar el conocimiento, se lo he propuesto a mi universidad, esperamos que lo tengan en cuenta. Nosotros lo estamos usando. Hay plataformas como Atlassian, hay una plataforma OS True que también lo que hace es ayudar a estas, pero también la puedes usar las academias. Lo importante es que no es solo la herramienta, otra vez, sino tengo que tener el grupo creativo, que anime, que motive, y ahí van a hablar de la clasificación de acuerdo, hay Thesaurus, la misma forma de la clasificación tradicional, pero inclusive etiquetando PowerPoints. Alguien me va a decir qué locura los PowerPoints. Es una forma de conocimiento intermedia entre la publicación y las personas, identificando quiénes son las personas que están en mi organización y que puedan ser de alguna manera encontradas y que conocen ciertos temas. ¿Cómo lograr que ese conocimiento sea aprendido? Y ahí, bueno, tenemos webinars, talleres y reuniones, la tecnología y lograr que se generen competencias, porque hay muchas capacitaciones. Este es un espacio, pero no significa que están aprendiendo, y ahí aparecen los coaches, aparecen las mentorías, están las masterclass que van a haber de mucha popularización en las empresas, porque no solamente es decir, sino practicar, organizar y aprender inclusive entre el equipo. Yo aporto en la primera etapa a la conformación de grupos de expertos o creativos que se le da mentoría y coaching como para que ellos sean agentes de innovación, así les llamamos en esta primera etapa, agentes de innovación. Son personas que se las encuentran con ciertos perfiles, ahí pueden ustedes ver lo que propone Steve Jobs del perfil del innovador, que a veces los colegios y las universidades lo bajan un poco. Y lo otro es cómo lograr que el conocimiento sea útil, pues ahí pasar de las TIC y llegar a las TEP. Aquí Dolores Rey, que también tiene mucho que ver con algo que me está animando a analizar, que es la economía del bien común, permita de alguna manera tener, no solamente decir, algunas universidades y algunos han lanzado a sus docentes como que hagan ustedes que vean, tendrían que aprender. Ha habido N capacitaciones en las universidades públicas financiadas, pero no es lo mismo, y ustedes me van a ver, por ejemplo, yo he tenido que invertir en tiempo para crear materiales, para invertir en plataforma, para que puedan trabajar en grupos virtualmente con Zoom, manejar grupos que tienen la opción. He tenido que hacer videos con ellos, a cómo llevar a la práctica simuladores. Entonces ahí es muy importante esto de pasar de las TIC a las TEC. Yo soy partidaria de las tecnologías del empoderamiento y la participación, como las redes sociales, y de sus espacios virtuales de aprendizaje, con lo que van a escuchar, que es el Flipper Classroom y otras actividades. Yo sé que muchos participantes, cuando doy a nivel de posgrado, al principio se choquean porque quisieran clases magistrales, pero realmente eso no va a generar un cambio de pensamiento si no lo efectúan y realmente lo ponemos a trabajar con empresas o con emprendedores, o traemos los emprendedores al aula, porque a veces nosotros somos muy académicos y no hablamos el lenguaje de la competitividad y del ámbito empresarial. Y bueno, ¿cómo logro su integración? A través de aquí componentes clave de un ecosistema de innovación local. En una primera instancia, conectarnos con los ecosistemas de innovación, y puedo en algún momento, si no tengo ese ecosistema, conectarme, por ejemplo, con la ISO 9001, en la última versión 2015, ahí hay puntos que te hablan acerca de identificar el conocimiento, que te dan pautas a la estrategia para que tú de alguna manera relaciones lo que quieres hacer, este proceso de cambio, con temas como la calidad, la seguridad de la información, porque la gestión del conocimiento en una primera etapa puede apuntalar a esto. También determinando métricas de gestión, y aquí me quiero quedar en que la universidad, aparte de sacar índices de publicación, tenga métricas de impacto. Realmente identificar cuánto de lo que están proponiendo se ha replicado y cuántos han sido indicadores de renovación, que significa beneficios de la puesta en marcha, más que solo patente, más que solo publicaciones, irse a las indicaciones de impacto. ¿Cómo renovar ese conocimiento? Esto es lo que estoy trabajando ahora, uniendo la gestión del conocimiento e innovación. No puedo de alguna manera
quedarme de eso. Bueno, eso es un poquito, se los dejo ahí, el tema de la innovación y terminar con este concepto de la universidad como un centro, no como una cosa aislada, la academia solo como proveedor de conocimiento, sino realmente en el centro. Bien, espero que me pasé, pero realmente quería aprovechar este espacio sí, Karen, algunas que estuve registrando que fueron volcando en el chat de preguntas. No sé si algunas que vos ya retomaste y les diste alguna línea de respuesta, pero por ahí las querés ampliar. Guillermo Salazar pregunta, ¿cómo trabajan las oficinas de transferencia tecnológica, las OTT? Y después, por otro lado, cuando hablaste del cambio de paradigma, pregunta cómo lograr justamente este cambio de paradigma en nuestras organizaciones. Ok, en la red UIS está Tecnopuc, Tecnoparque, está Tecnocinos, la Ciudad del Saber, todos tienen centros de transferencia de tecnología. Yo sigo la OPTI, me gustó mucho el trabajo de la OPTI, lo he visto que últimamente no están publicando, pero estos centros tratan de encontrarse la tecnología intermedia, porque a veces cuando los chicos quieren hacer algo, siempre las universidades dicen, eso ya hay, pero a lo mejor tu universidad no maneja ese conocimiento, entonces trabajar sobre la transferencia de tecnología en base a unirse con las empresas y las organizaciones que lo pueden utilizar. Karen, ¿nos podrías describir cómo funcionan los centros de transferencia, cómo se financian y cómo se vinculan con la universidad? ¿No? Ok, en algunos casos de los que hemos analizado, estos centros son apoyados por las universidades, en algunos casos van a la cuenta de gasto, en cuyo caso estos gastos son también como una estrategia estrategia de competitividad, o sea, es porque las otras universidades están ofreciendo. Una de las que yo valoro mucho es la Universidad de Santa María, que en algún momento lograron tener más ingresos por estos centros de transferencia que las privadas pueden tener, como aquí hay, estamos tratando de traer y hay un investimiento ángel o hay un micro venture capital, entonces están buscando nuevas startups, nuevos emprendimientos y esos son financiados de alguna manera por un porcentaje que se queda en el centro de transferencia. O sea, digamos que si yo genero $100,000, el 12% hasta el 20% se queda en la oficina de transferencia por la capacitación, por el tiempo del asesoramiento. Y ahí a lo mejor hay una pregunta en la universidad pública, nosotros hemos visto aquí en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Emilio ha sido una persona que ha intentado mucho, María Angélica también, tienen algunos lineamientos porque la pública impide que te quedes con porcentajes. Entonces no podrías hacerlo directamente por la universidad y hay que crear este centro de transferencia en una figura legal que sea intermedia para tener el acceso a estos porcentajes, a estos inversionismos ángeles. Ahora, yo creo que la universidad está en una ventaja con respecto por ejemplo, mi centro que es privado, porque la universidad tiene jerarquía, tiene tiempo, tiene estructura. En cambio, mi centro es pequeño, pero no tiene la estructura que tiene una universidad. Entonces, estos centros pueden ser financiados en forma privada, financiados algunos por los gobiernos. Por ejemplo, aquí hay el caso de los centros de excelencia que le llaman, por ejemplo, en el ámbito de la bueno, muchas gracias, Karen. En relación con este tema, Liliana Bombecki pregunta si percibes alguna diferencia cuando se trata de articular entre estas gestiones desde una universidad pública respecto de cómo sucede en una privada, por tu experiencia. Yo pienso en las públicas, creo que estamos desperdiciando un ingente dinero en que va la área pública en investigación, por querer quedar en la investigación clásica y no la investigación aplicada.
Si usted ve el tema de innovación, tiene que ver con mercado. Lo que las universidades públicas no están aprovechando es el conocimiento que genera el, por ejemplo, llevar una investigación a la práctica y sacar papers de esa aplicación. ¿Por qué? Porque a veces hay muchas cosas que lo podemos ver un Peter Senge, lo podemos ver un Norton y Kaplan, pero es una realidad de otro contexto y no una realidad real. Creo que ahí están desperdiciando la universidad pública. Y obviamente la universidad pública tiene que responder a los indicadores, pero si ustedes ven cuánto de investigación le tienen asignada. La privada no tiene esos fondos de investigación, sobre todo en Bolivia, no es como en Chile, que entran en la misma convocatoria que las privadas y las públicas. Aquí no. O sea, directamente las privadas es su fondo. Es más ágil, es correcto, pero no tienen docentes dedicados a veces a investigar, ni gestores de la innovación. Otra vez hago énfasis en el tema de gestores, personas que se encargan de lograr que esto sea llevado de una manera sostenible. Karen, Camila Calles o sea, que realmente sea algo te que esté pregunta, generando un ¿cómo ingreso debería real ser a la la coordinación universidad? entre la oficina de transferencia y las unidades de investigación? Justamente ese gestor del conocimiento que les proponía, o sea, un gestor del conocimiento inicial, debe ser multidisciplinario, pero debe responder a un perfil de un líder en la etapa inicial, o sea, porque también hemos tenido mucha experiencia con grupos que todos tienen la igual jerarquía y no tienen indicadores, termina diluyéndose, ¿no? Los famosos comités de calidad a veces se diluyen. Entonces, estos gestores del conocimiento y la innovación, que esa es mi propuesta, unir conocimiento e innovación, tienen que tener en ese gestor una especie de consejo, y esto lo recomienda el doctor Giuliani del Tecnopuc, el tener una gobernanza dentro de los ecosistemas y tener una gobernanza dentro de la universidad. Volver a hablar a lo horizontal, pero a la vez alguien que gobierne similar a lo que pasa en el Internet Society para que esto sea efectivo. Tiene que ser gente técnica, pero a la vez tienen que tener liderazgo en la estrategia, o sea, tienen que tener llegada a la dirección, porque si la dirección no está involucrada, también va a ser muy difícil el esfuerzo interno. Entonces, este gestor del conocimiento y la innovación tiene un consejo que debería ser estas unidades de oficinas de transferencia, todos los que tengan que ver con la gestión del conocimiento y la innovación en la universidad, y eso definir las líneas estratégicas que deben ser llevadas o por la oficina de transferencia o en las unidades de investigación. Ahora, en el caso de mi centro, sinceramente, como tenemos pocos recursos, si yo no tengo una empresa que lo financie o no tengo una organización que lo financie, sería muy difícil que lo lleve a cabo. Tiene que haber un beneficiario de ese conocimiento que realmente le importe, al cual nosotros empezamos a buscar la información y que nos va a solventar de alguna manera y nos va a financiar el inicio. Ya cuando se genera el negocio, ya se puede continuar a mayor escala. Y ahí Me interesa mucho que sigamos en esta línea porque la verdad que es una falencia en la estructura de nuestras universidades tradicionales el rol de alguien que integre la información. Justamente nuestras universidades se caracterizan por el manejo segmentado, vinculado con distintas temáticas, con niveles de prestigio y un sinfín de factores que influyen en que sea muy difícil lograr canalizar todo a través de un área o una persona gestora, como vos lo decís. En general no existe este perfil dentro de las universidades, son perfiles que tenemos que ir generando. Así que sería todo lo que vos nos puedas comentar respecto de alguna experiencia que conozcas donde una universidad, digo universidad porque es la mayor parte de nuestro auditorio, pudo ir logrando integrar en sus estructuras un comité, consejo o digamos, área de vinculación sería, ¿no? Del conocimiento académico y de las investigaciones generadas y del conocimiento tácito, como vos lo decís. Todo lo que nos puedas brindar en este sentido será muy útil.
Sí, justamente la red DUIS de Fernando, que está apoyada por Fernando Daniel, estamos trabajando en casos de éxito para a trabajar y presentarlo. Estamos viendo el caso de Ciudad del Saber, que está en Panamá, el caso de Tecnopub, que está en Porto Alegre, el doctor Giuliani, Tecnocinos, que también es otro caso, pero hay una característica, o sea, y ahí fue donde se volvió Genera Center. La mayoría de Genera Center tienen perfil académico. O sea, ¿por qué? Tuve una oportunidad de ir a varios lugares que hemos visitado gracias al Congreso Psiqui, y cuando le preguntaba, o sea, tienen unidades específicamente con académicos que atienden empresas. Y cuando preguntábamos a los de los programas de universidad si ellos participaban, y la vinculación, y nos lo indicaron, no. O sea, ¿por qué? Y aquí viene. Un universitario, un académico, a veces quiere investigar lo que él cree que no está mal, pero adicionalmente tiene sus tiempos y tiene sus lugares. En el caso de la pública, muchos de nuestros investigadores y profesores tienen cargas horarias de 240 horas. O sea, ¿qué tiempo van a tener para investigar y qué tiempo van a tener? Por ejemplo, yo he estado en reuniones toda la semana porque la empresa estaba enloquecida tratando de irse al entorno virtual. Entonces, yo no le podía decir, yo estoy en clase, saben que respetan mi horario de clase, pero he tenido que trabajar después de las 10 de la noche a las 7 de la mañana. Entonces, porque la empresa te lo pide y me demanda y tengo yo contratos con ella. Entonces ahí aparece un académico que no quiere porque ya tiene suficiente cargada su vida con sus horas definidas. Entonces, eso también yo creo que es el tema de crear este grupo intermedio que tienen que tener un perfil académico, pero tienen que de alguna manera vivir de lo que desarrollen en esa área, y la universidad hacerlo como un aliado suyo, ni siquiera hacerse cargo de la planilla, y eso es esa es nuestra idea de Genera Center. Ser un aliado estratégico de las universidades. Nosotros tenemos agentes de innovación, la información de las oportunidades del ecosistema emprendedor, las convocatorias, los inversionismos ángeles, con las personas, universidades, vamos nutriéndoles de información para que se vayan preparando. Y tratamos de influenciar en estas reuniones para ir alineando un grupo para poder trabajar con una parte de la cultura de la innovación, ¿no? Ahí Guillermo nos dijo el caso de ProInnova de la Universidad de Costa Rica, que es muy interesante, y como les digo, hay N casos, y ahí por ejemplo, les digo, lo está levantando la red DUIS como parte de escribir estos casos de éxito de esta relación universidad-sociedad. O sea, ya nosotros no hablamos universidad-empresa solamente, hablamos universidad-sociedad. Porque en el caso, por ejemplo, de la CEPAT, aquí, que es una organización que habla sobre ciudades intermedias, Carlos Hugo Molina es una persona que permanentemente está hablando de esto, es de la sociedad civil. Y nosotros podemos apoyarlos, aunque sea en networking, compartir el conocimiento que ellos tienen, de tal manera que podamos algún momento ya estar listos para tener un cliente que le pueda interesar apoyar a esto. Gracias, ¿no? Karen, de posicionamiento, por tus detalles. Hay muchísimo para seguir indagando en este tema. No quiero perder una consulta que había hecho Gerardo Padín Zanot con respecto a cuál es el rol de las editoriales a este respecto. Seguir manteniendo el conocimiento que ya está explícito, indizado, trabajado, referenciado. Lo que yo estoy proponiendo es no perder el conocimiento que aún no está en ese nivel, que a lo mejor es el mayor que tenemos en nuestras universidades, y empezar a utilizar el manejo de los videos, videologs, los audios para ir almacenando el conocimiento. Yo les vuelvo a indicar, en la Academia Nacional de Ciencia Bolivia Santa Cruz, podría decirles que solamente en ese minimundo hay ingente cantidad de conocimiento que lo debería requerir, y como yo siempre digo, deberíamos indizar sus cerebros para tenerlos en base a los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, e ir fomentando y promocionando estos datos, porque por ejemplo aquí en el caso particular de la ivermectina, o
sea, estamos hablando de una empresa privada que por curar del COVID cobraba $10,000 y la gente estaba enloquecida para ir a esa empresa privada y resulta que estaba usando ivermectina. Y el doctor Erlan Bacadíes, que también es miembro de la academia, lo hizo público. O sea, ahora, ahí hubo una confusión obviamente por el sentido de que no es preventivo, es curativo y lo está diciendo que es una posibilidad, no es la realidad. Pero a que te mueras tienes una opción y sobre todo para la gente humilde, la gente pobre que ahorita estaban saturados, están a punto de estar saturados nuestros hospitales. Otro caso también es el tema de, por ejemplo, el uso de las aguas de subterráneas y cómo los pozos sépticos pueden estar contaminando esas aguas. Ese debiera ser un conocimiento que debería tener el público y no cometer errores y estar de alguna manera dañando las aguas que están conjuntas a esta zona. Eso es a Bueno, lo que Karen, me refiero, ¿no? estás recibiendo mucha gratitud de parte del auditorio. Todos están queriendo recibir tu exposición en forma de PowerPoint. Les comentamos que efectivamente esto va a ser compartido por Estela de Vila y que está accesible también en YouTube. Así que se pueden quedar tranquilos. Acá Karen está compartiendo todos sus datos de contacto con la excelente predisposición que ha manifestado. Así que si no hay nuevas preguntas, iríamos cerrando ya. No sé si alguien tiene alguna pregunta que le ha quedado pendiente. La verdad que desde mi punto de vista, millones de preguntas. Porque la verdad es que es un tema que está poco trabajado en nuestras instituciones, que da lugar a la apertura desde muchísimos campos, entiendo, creo que cada uno de nosotros somos gestores del conocimiento en las universidades en las que participamos, y lo podemos ser mucho más con estas herramientas que nos estás acercando. Así que si no hay nuevas intervenciones o consultas puntuales, estoy mirando, muchos agradecimientos, excelente la exposición. Bueno, preguntas puntuales creo que no, creo que tiene que ver con este agradecimiento de poder ir abriendo múltiples perspectivas y caminos como para seguir profundizando y sobre todo gracias a los datos que nos mandás, donde seguramente muchos de nosotros te vamos a estar contactando. Así que por mi parte te agradezco a todo el auditorio y le doy la palabra a Estela para el cierre final. Simplemente agradecer a la doctora Karen Infantas por su excelente presentación de hoy que puso luz sobre la gestión del conocimiento a nivel universitario. Es una gran motivadora y es un gusto escucharla siempre. Hago extensivo mi agradecimiento a todos quienes se conectaron en esta reunión y les comparto dos avisos. El primero ya se lo había adelantado por el chat. La grabación de la videoconferencia de Karen va a estar disponible próximamente en el canal de YouTube de la red. Y la segunda información es que el 3 de junio a las 12 nos vamos a volver a encontrar para compartir otra reunión de este ciclo. Es una presentación de la magíster y doctoranda Carla Martínez, directora de la Escuela de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de El Salvador. El tema es la educación virtual y sus paradigmas, una oportunidad en tiempos de crisis. Vamos a compartir el enlace para el acceso a la videoconferencia a través de las redes sociales y de nuestra base de datos. Ha sido un gusto que nos hayan acompañado esta mañana. Gracias, que tengan un buen día y hasta la próxima semana para quienes puedan estar nuevamente conectados con nosotros. Muchas gracias.